Aho, Iaho, Aho, Iaho. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. En esta tarde tenemos nuevamente a la doctora Marva Spence, pero en esta tarde lo que ella va a hacer es compartirnos unas historias o historias sobre uno de sus ancestros para de esa manera honrar a esas personas que pisaron esta tierra a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. So, Marva. Sí, muchas gracias, Carmen, por esta oportunidad que me da. Me siento muy, muy alegre, muy motivada de hablar sobre mi abuelo, uno de mis abuelos. Voy a hablar sobre mi línea paterna y lo hago por esta razón. Mi línea materna vivieron en Peralta, mis abuelos vivieron en Peralta, de la línea materna. Y mi abuelito Sharp, ¿verdad? Porque yo soy Spence Sharp. El abuelito Sharp murió cuando yo tenía 4 años. Entonces yo no tengo memoria de mi abuelito Sharp. De mi abuelito Spence sí, porque él vivió en la provincia de Limón. Y yo pues pasaba en la casa de mi abuelo todos los días. Antes de ir a la escuela, pasaba a la casa de mi abuelo. Entonces él es como muy, muy presente. Entonces por eso escogí hablar del abuelito Sharp, Spence, perdón. No estoy hablando de ninguna de mis abuelas, tampoco de las, somos mujeres, pero ellas quedaron, mi abuela, por el lado paterno, ella se murió, ¿verdad? Joven. Igual pasó con el lado de mi lado de materno. Pero bueno, vamos a enfocarnos hoy entonces con el abuelo Spence. Pero para empezar esta conversación a la que nos invita Carmen en este día, es muy importante recordar las palabras de Marcus Garvey, que nos dice: un pueblo sin el conocimiento de su pasado histórico, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Y por eso, pues, las gracias infinitas y la admiración para Carmen, que hace estas tareas de recordar y recoger esos fragmentos que van a ser siendo hilvanados para contar nuestra historia, una historia que ha sido desconocida a través del tiempo, ¿verdad? Y es como una historia muy unidimensional. Y lo bueno y lo bonito y lo atractivo de esta tarea que está Carmen en este momento es que nos va a brindar esos matices de esas personas que no solamente trabajaron en el ferrocarril o en la tarea a la que se dedicaron, pero que tuvieron una vida rica, ¿verdad? Entonces es como ponerle rostro a esas personas que no conocimos, que la historia no reconoce, que nuestra sociedad no reconoce. Entonces es una tarea encomiable, Carmen. Te felicito. Y yo voy a hacer mi poquito por contar la historia de mi abuelo. Porque papá es mucho más reciente, él está muy fresco en la memoria de la familia, inclusive. Porque, bueno, mi papá se murió ahora en el 2016, que es muy, muy reciente, ¿verdad? Entonces, sus nietos lo tienen presente, bueno, todos lo tenemos muy presente. Entonces, empezaremos con mi abuelo Spence. Y su nombre, Alfred William Spence Henry. Él nació en 1877 y murió en 1964. Tenemos que hacer esta corrección. Perdón. 1964. 1877 y murió en 1964.
No sé en qué año llegó a Costa Rica. Sé el año en que nació y el año en que murió. Sé que él provenía de St. Elizabeth y sé que él vino y él trabajó en la construcción del ferrocarril, ¿verdad? Y su labor era más que nada para la construcción de puentes. Y eso es lo que nos cuenta su hijo, Ferdinand, mi papá, ¿verdad? Que él vino a construir puentes y eso era lo que él hacía. Entonces tenía una especialización en la construcción del ferrocarril, ¿verdad? Era un señor que hacía puentes. Podemos entender entonces que él tenía una ocupación que él traía de Jamaica. Él no vino aquí a aprender su ocupación. Él era ya un carpintero en Jamaica. Y ese conocimiento, pues, él le sirvió para desempeñarse aquí en Costa Rica. Entonces, él tenía como ocupación carpintero, que era lo que dedicaba a hacer en el ferrocarril, que él construía puentes, que es de la boca del hijo, mi papá, Ferdinand Henry Spence, ¿verdad? Que ha quedado documentado que él se dedicaba a trabajar en la construcción de puentes. No sabemos cuánto tiempo trabajó en la construcción del ferrocarril, si él terminó, ¿verdad? Hasta el final, o si él se retiró antes. Esa información no la tenemos. Lo que sí se sabe es que él se desempeñaba como maestro en el oficio de la carpintería allá en Limón. Para otros muy jóvenes, muchachos, que una vez terminaban sus estudios en las escuelas de inglés y tenían que aprender un oficio, pues Alfred Spence tenía esa posibilidad y él dictaba esas clases y él... y me acuerdo muy bien de sus libros que él tenía en su pequeña biblioteca, allá en su casa. Él tenía una biblioteca con sus libros de la logia y los libros de la carpintería, ¿verdad? Aquí tenemos dos gatas que son pues una herencia de mi abuelo, ¿verdad? Y es un testimonio claro de su oficio como carpintero. Esas dos gatas, ellos las usaban, yo me acuerdo preguntándole a mi papá para qué usaban esas gatas. Me contaba que esas cosas se usaban para levantar casas, muchas veces para trasladar casas de un lugar a otro y cosas así por el estilo. Y pesan 1 tonelada cada una de estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo las uso como decoración en mi casa ahora. Yo las uso y les pongo candelitas encima. Aquí están las gatas y aquí tengo un nivel de que era de mi abuelo. Aquí está el nivel, ¿verdad? Ahí tengo las cajas, puse las cajas abajo, no soy tan buena en la fotografía, pero quería que quedara el nivel, ahí está. Este lado del nivel todavía tiene líquido, este lado del nivel no tiene líquido, ¿ok? Pero eso son herramientas de un carpintero. Ahí todavía hay un serrucho que era de él, ¿verdad? Que son cosas pues que a mí me gusta conservar las cosas, ¿verdad? Y ese legado de mi abuelo. Aquí está otra vez el nivel, las gatas y esta regla, que es una regla que sirve como compás, es un compás. Ok, entonces ve que es una regla que se puede abrir completamente y se puede doblar, pero es un compás, ¿verdad? Que ellos usaban para sus mediciones. Ahí tengo eso, alguien ve eso, yo siempre le pregunto a la gente que llega a mi casa si saben qué es esto. Y este largo aquí que parece un machete es un desatornillador, ¿verdad? Un desatornillador que era de él, pero bueno, y son testimonios de su trabajo como carpintero.
el matrimonio del señor Alfred William Spence Henry. Él se casa con Rhoda Burnett. No sé en qué año se casaron, pero ahí hay una foto de él, de mi abuelo y de mi abuela Rhoda. ¿Okay? Ahí se casaron ellos. Y ellos tuvieron 3 hijos. Ahí está Rhoda, no sé la foto, no. Aquí Rhoda Burnett y aquí está Alfred William Spence. Aquí este bebé de brazos es mi papá. Y esta otra chica de aquí, mi tía Ina Spence Burnett. Y esta es una hija, la hija mayor de ellos, Zilla, que Zilla murió a los 14 años de tifoidea. Ella murió a los 14 años de tifoidea y ya pues ya todos ellos, ya mi papá se murió, ¿verdad? Porque mi papá nació en 1919 y mi tía Ina nació en 1917, entonces ya son personas que ya no están con nosotros, ya fallecieron. Es importante decir que mi abuelita Rhoda, este no era su primer matrimonio. Ella estaba casada con un señor de apellido Adams. Entonces ella enviudó y ella vino a este matrimonio con 2 hijos que no están en esta fotografía. Mi tía Edith Adams Burnett y mi tío James Adams Burnett, ¿verdad? Ellos son del primer matrimonio de mi tía Rhoda, de mi abuelita Rhoda. Aquí tenemos una fotografía, ¿verdad? De mi tío James Adams, ¿verdad? Con mi mamá, ahí por eso puse James Adams Burnett y la cuñada Butcher Sharp Oakley. Ahí están ellos, el tío James, que es del primer matrimonio. Ok, entonces, sí, como les venía diciendo, mi abuelita Rhoda, ella se casa con mi abuelo Alfred William en segunda nupcias para ella. Ella era la señora Rhoda, viuda de Adams, ¿verdad? Y de ese primer matrimonio, ella tuvo 2 hijos. Edith y James Adams. Aquí tengo una foto de mi tío, Uncle James, con mi mamá. Ahí están, ahí puse, por eso en la fotografía puse James Burnett y su cuñada Butcher Sharp Oakley. Okay. James Burnett es su tío. Sí. ¿Y por qué ella es cuñada? No entiendo. Porque ella es mi mamá, la esposa del hermano. Sí, su mamá, yes, todavía tengo en mente su abuela. Yes. Ajá, sí. Y mi mamá, ahí está él y mi mamá. Y pongo esto pues porque los hermanos siempre fueron muy hermanables, ¿verdad? Bueno, si es que son hermanos de ahí, pues yo siempre estaba donde mi tía Edith hasta que ella dejó este plano terrenal y con mi tío James también, aunque James siempre ahí, Anat y Edith siempre, ellos siempre visitaban, nosotros siempre visitábamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Back and forth con las partes, ¿ok? Ok. Un poquito sobre la vida cotidiana, como hablábamos de darle un poquito de rostro a las personas, ¿verdad? Que ellos vivían y tenían sus vidas plenas, ¿verdad? Una vez que decidieron quedarse a vivir en Costa Rica, pues, y sabían que no iban a regresar a Jamaica a vivir, pues tenían sus vidas plenas. Y aquí tengo 2 fotografías, no sé cuán claras pueden ser, pero aquí hay unas cositas que yo conservo de mi abuelito, ¿verdad? Muy bien. Que se ve ahí están unas teteras diferentes, una, 2, ¿verdad? Otra tetera,
por aquí hay un plato, esta lámpara, me acuerdo que siempre estaba en la casa de mi abuelito, y muchas de estas cosas él no las usaba. Solamente este set que he puesto de 4 teteras, mi abuelito solamente usaba esas 2 teteras, ¿verdad? Las otras teteras siempre las tenía en lo que ellos llamaban el China Closet, ¿verdad? Y toda esa cosa, estos de metés y estas cosas, él no las usaba. Y la lámpara siempre estaba ahí afuera, ¿verdad? Siempre estaba la lámpara de canfín de mi abuelo, ahí está, ¿verdad? También estas cosas son pertenencias de mí, fueron las pertenencias de mi abuelo. Y nos dice, eso cuando los estaba tomando tomando las fotografías, y digo yo, cuán frágil que es la vida del ser humano. Mire cuántos años ya se murió mi abuelo, cuántos años, ¿verdad? Entonces, y 60 y pico de años se fue mi abuelo de este mundo. Pero aquí están sus cosas, todavía ahí están sus anteojos, un revólver de él, un cuchillo. Esas son mancuernas de oro, ¿verdad? They are odd, ¿verdad? Ellas no tienen pareja, son 3 odd mancuernitas. Y sus pocket watch, este que usaba a diario, y este otro pocket watch que usaba para cosas especiales, como para ir a la logia y para ir a la iglesia, ¿verdad? Pero estas son sus pertenencias. En la vida cotidiana también ellos tenían vida social. A veces tenemos desde la meseta central o también en el imaginario colectivo que ellos vinieron acá y nunca más regresaron a Jamaica. Y eso no es cierto, ¿verdad? Aquí yo tengo el pasaporte de mi abuela Rhoda, ¿verdad? Aquí nos dice, ella viaja, esa foto no se puede ver muy bien, es muy borrosa, pero aquí en la fotografía está mi abuela Rhoda con su hija Ina, que ellos van a visitar a Jamaica, ¿verdad? Y nos dan la descripción del año de nacimiento de la niña que la acompaña a mi abuela, y nos da el año de la visa, cuando ellos vuelven van a pasear, a ver a sus familiares en Jamaica, y eso fue el 22 de febrero de 1928. Entonces, esos son testimonios muy valiosos, porque a veces nosotros mismos creemos que la gente se vino, se desconectó, y se nos olvida que en el mar, ese gran mar del Caribe, siempre hubo interconectividad. Las personas siempre paseaban por ese mar e iban de un lugar a otro. Y el Caribe estaba interconectado, ¿verdad? Toda la costa del Caribe de Centroamérica estaba interconectado, y las personas podían ir a Jamaica y regresar, ¿verdad? Ya yo más grandecita, como de 10 años, como para un poquito más comentar sobre eso, nosotros teníamos un vecino, Mr. Mac, y yo me acuerdo ir al muelle con mamá a despedirlo, que iba a Jamaica para regresar, pero iba a visitar a su familia. Entonces, que nos debe quedar eso también claro. Igual como hay gente que también regresó a Jamaica, ¿verdad? Después de tiempo, y regresaron a su tierra, porque sabemos que es una minoría, pero que también eso pasó. Yo me acuerdo también de un vecino que era un sastre, Mr. Thorpe, que es familia de la niña Marcel Taylor. Él regresó a Jamaica. Y me acuerdo cuando fuimos al muelle con mamá y así, porque eran vecinos, a despedir a Mr. Thorpe, ¿verdad? Que él ya regresaba, terminó su ciclo en Costa Rica, y él decidió regresar a Jamaica, a su tierra, ¿verdad? A verse allá. También en la vida social, sabemos que nuestros abuelos
y para los más jóvenes, bisabuelos, y para los todavía más jóvenes, tatarabuelos, pues tenían una vida social muy rica ya en Limón, ¿verdad? Y mucho giraba alrededor de sus iglesias, alrededor de su logia, ¿verdad? Entonces había una vida rica comunitaria. Y aquí yo puedo rescatar una nota que se le envió, es una convocatoria. Dice Limón, May 3rd, 1957, ¿verdad? Y entonces la convocatoria es de la logia, porque dice algo, to the Royal King Obed Temple, number 12, etcétera, etcétera, etcétera. Y dan una serie de las finanzas, de cómo están las ciertas. Yo me imagino que la reunión era para dar cuentas, rendir cuentas, pero son documentos pues que nos dice que las personas pues tenían una vida muy rica en ese sentido, ¿verdad? Alrededor de sus actividades de logia. Y esta espada que vemos aquí era la espada de mi abuelo de la logia. Okay. Entonces, esta espada era la espada de mi abuelo. Además de su vida en la logia, mi abuelo pertenecía a la iglesia de San Marcos, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito también de dar testimonio de que ellos, pues, era una comunidad muy interconectada en diferentes actividades, en sus trabajos, pero también en actividades sociales y recreativas. Entonces, ese es un librito. Ahí podemos ver, ¿verdad? Es ritual, something, forms, ceremonies and lectures, temples of instruction, British United Order of Mosaic Temples. Él era masón, ¿verdad? So he was, y eso es, bueno, cositas que ya han quedado por ahí en la casa, que es que yo no voto, ¿verdad? Pues porque me siguen identificando con mi abuelo, porque yo me acuerdo del abuelo ese. Lástima que se han perdido las fotografías. Yo me acuerdo de una gran fotografía que tenía mi abuelo en la sala con sus trajes especial de la logia, ¿verdad? Con los botones y las broches y las cosas lindas de esos trajes tan elegantes que usaban para sus actividades especiales. También me acuerdo muy claramente cuando se murió mi abuelo, lo velaron en la logia. Me acuerdo muy claramente porque, bueno, cuando se murió mi abuelo también, las ciertas ceremonias que hacían en el cementerio, ¿verdad? Al llegar a cierto ángulo, ellos todos vestidos muy elegantemente, los señores de la logia, y levantaban sus espadas al aire y formaban como una X en el aire, y a través ahí abajo pasaban el ataúd. Entonces tenían sus ritos muy lindos. Para mí, una niña, una jovencita, que todavía ni era adolescente, pero ver los señores tan lindos vestidos, tan elegantemente vestidos, y los rituales que hicieron, a mí me dejó toda esa impresión, ¿verdad? A través del tiempo. Y con esto entonces voy terminando. Aquí esta parte de la familia, ¿verdad? De esa familia Spence Burnett. Y ahí puedo, aquí el que está agachado, mi papá. Y atrás su hermana Ina. Acuérdese que dije que de esa familia de 3 hijos fueron 2 niñas y un varón. Una niña murió a los 14 años de tifoidea. Entonces, de ese 3 que tuvieron Spence Burnett, ¿verdad? Aquí hay 2, ¿verdad? El hermano menor y su hermana que le seguía. Aquí a la izquierda está mi mamá, que de Dios goce, que de Dios goce, que de Dios goce. Mi hermana menor, que de Dios goce, y aquí estoy yo. Y así es la vida, ¿verdad? La vida es cíclica.
Pero sabemos que las personas no se mueren mientras que viven en nuestros corazones. Y mientras que los seguimos admirando y agradeciendo día a día por todo lo que nos legaron, porque nos legaron muchísimo. Esos abuelos y sus descendientes, ¿verdad? Porque fueron los abuelos, después fueron los tíos y las tías, nuestros padres, ¿verdad? Y nuestras hermanas y nuestras hermanas. Entonces, ese es un pequeño atisbo de la vida de mi abuelo, Alfred M. William Spence Henry. Antes de terminar, quiero hacer una rápida acotación. Mi abuelo era Alfred William Spence Henry y tenía, no sé si esa costumbre era una costumbre, se practicaba porque él le dio el Henry, se lo metió al nombre de mi papá. Entonces, mi papá se llama Ferdinand Henry Spence Burnett. Entonces, él coge uno de sus apellidos, su apellido materno, y se lo mete como nombre a mi papá. Entonces, mi papá se llamó Ferdinand Henry Spence Burnett. Ok, entonces con eso, Carmencita, si estoy cualquier pregunta, algo que no quedara claro o algo que le gustaría que yo ampliara. Y si tengo la respuesta, con mucho gusto. Las preguntas. ¿Dónde vivían sus abuelos? En Limón. Ok, el abuelo Spence, donde yo sé que el abuelo Spence, cuando yo no tenía conocimiento de él, pero contaba mamá, bueno, mi papá, por ejemplo, para decirte, para darle una pregunta muy exacta, en Cieneguita nació mi abuelito, mi papá. Ok. Esa casa donde él nació, la vendimos hace como no hace mucho, Carmen, la vendimos hace como 8 máximo, no, como 8 años, tal vez 9. Él nació en Cieneguita. Pero yo conocí a mi abuelito, por ejemplo, si vemos en esta foto, le voy a enseñar cuál foto. Esa era la casa donde vivía mi abuelito. Y ahí es donde yo visitaba a mi abuelito de niña. Esa casa quedaba diagonal al estadio de béisbol. Usted debe imaginar que de este espacio, y vas directamente diagonal, estaba el estadio de béisbol en lo que eran los altos de Paraíso. Ok, en lo que era la avenida central de Limón, sí, ¿verdad? La avenida central. Y ahí es donde yo conocí a mi abuelito, desde que yo tuve conocimiento de él, hasta que el día que él se murió. Cuando mi abuelito se murió, nosotros fuimos a vivir a esa casa. Y después ya fuimos a vivir. Ya yo no viví en esa casa, ¿verdad? Yo cuando tengo mis sueños son solamente en esta casa y otra casa que vivíamos antes de venir a esta, que queda enfrente de la zona americana, por donde queda Manchester, ¿verdad? Ahí yo pasé mi infancia y después la adolescencia acá, en esta casa de mis abuelos. Y así después mis papás, como en el 78, ellos construyeron una casa en lo que hoy llaman Barrio Roosevelt, como 100 metros al oeste de lo que es la entrada principal del hospital Dr. Tony Facio. 100 metros al oeste, donde se hace la Y para subir a Bohío, y ellos están antes de llegar un poquito antes de llegar a la Y. ¿Y la casa que vendieron en Cieneguita dónde estaba? ¿O qué está ahí ahora? ¿A dónde estaba? Y le voy a decir exactamente dónde estaba. Bridge, at the foot of the bridge. Llegas venís de Limón, cruzas el puente. Cuando cruzas el puente, sobre la I avanzas 200 metros and you make a right, y a la derecha. A mano izquierda, como era la tercera casa, la segunda casa o la tercera. Ajá. Entonces, cruzas el puente, otra vez repito, ¿verdad? Del Limón a Cieneguita. Cruzas el puente, avanzas 200 metros, you make a right,
como la segunda, tercera casa. Ahí estaban. Y ahí nació mi papá. Ahí nació él. Ok, nice. Su abuelita, ella nació en Jamaica, Rhoda. Sí, Rhoda nació en Jamaica, pero yo no sé cuál territorio, de cuál parte. Right, Ajá. right. Y sé que mi abuelito Spence, él sí nació en St. Elizabeth. Right, right. Y los hijos que tuvo, los primeros hijos del primer matrimonio, ellos, ¿dónde? Ok, que entonces ve aquí, los puse aquí. Mis tíos James y mi tía Edith no tuvieron hijos. Pero, Entonces, esa familia, Adams Burnett, ahí se quedó. Ellos no tuvieron más hijos. Y mi tía, bueno, la familia, como siempre he dicho, la gente con quien hablo, nuestra familia no es muy productiva, ¿verdad? Y mi tía Ina, que es la que usted ve con mi papá, que eran de ese matrimonio de 3, donde se murió la joven de 14 años, mi tía Ina solamente tuvo una hija, que ella todavía vive. Ella vive en Nueva York. Mi prima March ahora tiene 90 años. Y esa prima March solamente tuvo un hijo, que es mi primo Tony, que es un señor como de 62 años, 63 años. Pero la familia no es productiva. Realmente no se multiplicó mucho. Y siguió en nuestras generaciones, ¿verdad? Entre nosotros, nuestras hermanas y así, no somos de mucha multiplicación. Su tío James y Edith, y su tía Edith, ¿nacieron en Jamaica o nacieron aquí? Yo creo que mi tío James nació en Jamaica. Yo creo que sí, creo que nació en Jamaica. No estoy muy segura. Porque yo sí sé que mi tío murió, porque vi los papeles de él, murió siendo jamaicano. Y también aquí debo rescatar algo, Carmencita, que no dije. Mi tía, mi abuelita, Rhoda, ella murió en Jamaica y la enterraron en Jamaica. En una de los tantos, ella se enfermó y la enviaron a Jamaica a ver el médico. ¿Ok? Y en eso dicen que ella se fue al río, estaba convaleciente, se fue al río y como que, no sé, calenturas y fríos y aquí. Y ella se murió allá y la enterraron allá. Ella no fue enterrada en Costa Rica. Ella se fue a ver el doctor, ella se enfermó ahí y no logró salir avante y ahí la familia la enterró allá. Bueno, y usted ya nos presentó la fecha en que ella murió, ¿verdad? ¿O no? Al principio. No sé, solamente de ella no sé. De mi abuelita no tengo toda esa información. No tengo la información de mi abuela, ¿verdad? Muy poca información de ella, porque son mujeres que tuvieron una vida corta, ¿verdad? Porque mi papá terminó de crecer con el papá de él. Él era un muchacho joven cuando se murió un adolescente cuando se murió su mamá. ¿Y usted por alguna razón conoce el nombre de su bisabuela? No, bisabuela no. O sea, me quedo con Rhoda. La mamá de mi abuela Rhoda, no sé, ni la mamá de los bisabuelos, no sé nada. De ellos no sé nada. Solamente hubo un cuento de bueno, sí sé que de la familia de mi abuela Rhoda, ellos se trajeron una prima cuando ya ellos estaban establecidos aquí. Ellos se trajeron una prima, my cousin Louise, okay, que era la prima hermana de mi abuela.
pero de sus otras familias y los que quedaron en Jamaica, no sé nada. Sí, verdad, qué lástima perderse esas. Sí, Bueno, sí, se van perdiendo esos rastros ellos, ¿verdad? La comunicación en esos días no era tan rica, pues, ¿verdad? Y documentar, ¿verdad? Para nuestros hijos va a ser tan fácil documentar porque los medios digitales lo facilitan tanto, ¿verdad? sí. Para la generación de mis abuelos, documentar era word of mouth. Sí. Era lo que contaban. Nada Y más. si pensamos que la esperanza de vida era corta, ¿verdad? Entonces muchas de las historias se fueron con los, ¿verdad? Sí, con right. La historia oral. Esa historia oral, era historia oral, más que nada era historia oral. Entonces, mucha de esa historia se perdió, se fue, y no. Y yo sé mi abuelito porque ya yo tenía 11 años cuando se murió mi abuelito. Y yo iba a donde mi abuelito todos los días. No hay día que yo no iba a donde mi abuelito. Como le dije a la doctora Carmen Hutchinson, que la felicito por la gran labor que está haciendo, ¿verdad? Por realmente empezar a escribir nuestra historia en una forma más plena, documentar nuestra historia en una forma más plena, darle rostro a esas personas que han quedado muy olvidadas, que se están solamente presentes dentro del seno de la familia y esas memorias de nuestros nuestros padres, y eso se están yendo porque nuestros padres se están muriendo. Y ya no hay cuento que contar, ¿verdad? Yo, mientras que documentaba esto, yo decía, yo cacabato, decía, ay, Dios mío, papá no está para decirme esto. Ya lo hubiera llamado por teléfono para que me contara, porque además mi papá tenía una memoria privilegiada, ¿verdad? Murió a los 97 años, pero con una memoria que un regalo divino. Uno le preguntaba cualquier cosa y se lo decía fácil, con una facilidad. Entonces es una gran oportunidad que usted nos está dando, Carmen, de documentar, de contar nuestra historia. Y yo sé que esto tendrá muchos frutos que nosotros en este momento ni nos podemos imaginar. ¿Cuántas personas se van a inspirar de este banco de datos para hacer futuras investigaciones, ¿verdad? Y uno puede imaginarse en todo el aspecto cultural que puede llevar esto, ¿verdad? Que toda la dimensión cultural que significa tener estos documentos. Y gracias. Y tal vez si me permites, ¿verdad? A los que son de mi edad y así, que todavía tienen a papá, mamá y así, a sentarse a hablar con ellos. Yo tengo muchas cosas porque mis papás, tuve el privilegio que mamá y papá fueron longevos. Entonces ellos se sentaban todos los días en el corredor y hablaban mucho. Y ellos solamente era remember, you remember this and you remember that, y solamente remember. Y entonces ese es, como bien dijiste, esa historia oral se fue recreando y quedando en mi memoria, ¿verdad? Por ejemplo, recordar o saber que mi tía Zila fue una muchacha que murió a los 14 años de tifoidea, ¿verdad? Entonces era porque ellos lo contaban, ¿verdad? Y que era una cosa alarmante, porque fue una adolescente, ¿no? No alarmante, pero muy llamativo que una jovencita de 14 años, una adolescente, se fue por tifoidea. Entonces sí, los que tienen a mamá, la abuelita, las tías, los tíos, a sacar el rato a conversar con ellos porque es una joya, es realmente ellos son un bálsamo para nutrir nuestro espíritu, nuestra alma y para fortalecernos desde adentro, ¿verdad? Porque tenemos de conocer nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, no tenemos arraigo. No tenemos arraigo, y al no tener arraigo, pues nuestra identidad es mucho más que puede tambalear, ¿verdad? Que le falta esa solidez. Gracias, Carmen, muchas gracias.
Mucho gusto. El placer es mío. Iyaho, aho, iyaho. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber. Aho, iyaho, aho, iyaho, aho, iyaho, aho, iyaho. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.